en la opinión de Pedro Martínez, en Antorcha TV. Compañeros y amigos, buenas tardes. Este 2023 se cumplen 100 años del asesinato del general Francisco Villa, ocurrido en la ciudad de Parral, Chihuahua. Hace algunos días, en un conocido programa de análisis, La Hora de Opinar, que se transmite en televisión abierta, se hizo la presentación de dos nuevos libros sobre la muerte y andanzas de Francisco Villa. Lo que me llamó la atención del programa, que tuvo una duración aproximada de 1 hora, es la advertencia del que dirige dicho programa. Mencionó: vamos a acabar con supuestos héroes y villanos de estampitas de la historia de México. Se trataba de denostar al general Francisco Villa. Se dedicaron a calificarlo de un asesino desalmado, que solo hablaba de dinero, que la ira y el odio eran los sentimientos que lo dominaban, que su eficacia como revolucionario se explica por su crueldad, que con artimañas se apoderó de la dirección de la División del Norte y que los villistas eran minoría en este cuerpo de ejército. A pesar de todo, reconocen que la División del Norte, dirigida por Villa, derrotó al ejército federal, pero enseguida aclaran que el momento de gloria de Villa fueron solo 9 meses y medio, de septiembre de 1913 a junio de 1914. Y terminan con una pregunta venenosa: ¿hacía falta Francisco Villa para el triunfo de la revolución? Y responden con un rotundo no. No era indispensable, porque el curso de la lucha, tarde o temprano, se dirigía hacia la victoria del movimiento constitucionalista que encabezaba Venustiano Carranza. Bueno, hasta la monumental biografía de Pancho Villa, escrita por el gran historiador Frederick Katz, no aguantó el análisis de los panelistas, pues calificaron a Katz de ser un admirador del Centauro del Norte y eso lo hacía caer en muchas imprecisiones. La Revolución Mexicana, que sí fue una verdadera revolución social, pues destrozó la vieja estructura feudal basada en las haciendas, la clase social de los terratenientes, dueños de prácticamente todo el territorio nacional, y que sometía a una explotación brutal a los peones acasillados, que no eran asalariados, que se les daban productos de primera necesidad en las tiendas de raya de las mismas haciendas, atados a deudas que los hijos heredaban de sus propios padres, y eran vigilados por una feroz policía rural, que les impedía salir de las haciendas. Si alguien lograba escapar, la policía los buscaba hasta encontrarlos para ser sometidos a un castigo corporal y no pocas veces eran asesinados. En 1910 la tierra era el principal medio de producción. El censo de ese año indica la existencia de 846 hacendados que acaparaban en promedio más de 200,000 hectáreas cada uno. La población total de México era de 15 millones, pero de los cuales 11 millones eran campesinos. En cambio, los trabajadores en minas y fábricas apenas llegaba a 250,000 trabajadores. Esto demuestra que la clase capitalista que ya existía era muy débil. No se desarrollaba porque la mayoría de la población era peón y al no recibir un salario, pues no podía ser un consumidor de mercancías. Y como los hacendados también acaparaban prácticamente toda la tierra, esta no podía circular en el mercado.
La clase capitalista no se podía desarrollar y tenía que romper la vieja estructura feudal porque era una traba para su desarrollo, por lo que vio la necesidad de buscar aliados y los encontró precisamente con los otros marginados, con los peones acasillados, y los llamaron con la promesa de que triunfando el movimiento se les entregarían las tierras. Por lo que no es casualidad que Francisco I. Madero, empresario, minero y miembro de una de las familias más ricas de México, se pusiera a la cabeza de la Revolución Mexicana, junto con otros representantes de la burguesía, como Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, entre otros. Y del lado de sus aliados, los más sobresalientes, en el sur, el líder campesino Emiliano Zapata y el otro líder en la región norte del país, Francisco Villa. Con el triunfo de la revolución, la burguesía llega al poder y los líderes campesinos fueron asesinados, pues ya no eran útiles a la nueva clase social en el poder. El reparto de las tierras se realizó años después con la llegada de Lázaro Cárdenas del Río a la presidencia de la República. Esta lección histórica de la lucha de clases en la Revolución Mexicana a los marginados de nuestro país no se nos debe olvidar, porque los representantes de la burguesía de hoy, que tienen los medios de comunicación en sus manos, no se les olvida y nunca perdonarán que surjan líderes del pueblo y menos que luchen por una vida más digna, decorosa para las mayorías, por lo que el pueblo debe redoblar esfuerzos y ahora sí construir un proyecto de país para todos.